idea de crear esta fundación cuando hace un año atrás, exactamente hace un año atrás, mi marido fallecía en San Paulo luego de 11 meses de lucha contra la leucemia. Él tuvo una leucemia mieloide aguda que inició como una leucemia cutis en piel. Fue un caso muy atípico aquí en Paraguay y bueno, lamentablemente tuvimos que esperar, que pasar por muchas situaciones que hicieron que nosotros deseemos hacer algo, marcar la diferencia a partir de esa experiencia que tuvimos. Yo a Carlos lo conocí en octubre del 2014. Carlos y su esposa Angie habían consultado conmigo por un estudio laboratorial que necesitaban una interconsulta, lo derivaron. Las circunstancias dieron de que lamentablemente era una leucemia con una variedad bastante particular, una leucemia cutis, que es una leucemia de aparición en la piel. Tardó mucho en llegar al diagnóstico, pero finalmente lo derivé al doctor Salinas, la doctora Lana von Glassenab le hizo la punción y terminamos con el diagnóstico. A mí me tocó conocerle a Carlos un sábado a la mañana, cuando era todavía residente de hematología, y el doctor Alfredo Quiroz me había pedido que punce a un paciente, ¿verdad? Que le haga la médula a un paciente que estaba llegando con un probable diagnóstico de leucemia, ¿verdad? En esa oportunidad él estaba acompañado de su hermano. Bueno, me tocó la tarea lastimosamente de tener que darle la noticia, ¿verdad? De que la médula ósea sí estaba infiltrada también por las células de la leucemia, y hablarle un poco de lo que era la enfermedad y pasarle con el encargado de esta patología, ¿verdad? Que es el doctor Salinas. Empezó con manchas en la piel, recuerdo, ¿verdad? Que es una presentación de la leucemia atípica, extraña, poco frecuente, ¿verdad? Y me contaba él que fue recorriendo varios médicos, varios dermatólogos, porque la presentación era en piel y se pensaba en hongos, se pensaba en infección, se pensaba en otras cosas, ¿verdad? Hasta que por fin se hizo la biopsia y salieron los blastos. Me tocó mucho la historia de Carlos porque coincidentemente su esposa estaba embarazada y yo también estaba embarazada, y más o menos del mismo tiempo de edad gestacional. Y bueno, entonces era como un poco más, era un poco difícil ver lo que estaba pasando esta señora, ¿verdad? Para mí. Bueno, él se internó, estuvo en el piso con los inconvenientes normales que pasan nuestros pacientes de repente con las limitaciones que tenemos. En ese sentido nosotros tuvimos la oportunidad, la experiencia de pasar Navidad, de pasar Año Nuevo, de compartir sala con 3 o 4 pacientes en una misma habitación. El diagnóstico final fue ese final de septiembre del 2014. Empezó su primera quimio en octubre del 2014 y para la Navidad del 2014 él ya estaba haciendo su tercera quimio. Al pasar del año, en el fin de año del 2014-2015, entrando al 2015, había hecho su tercera quimio y realmente él no estaba en muy buena condición. Había cambiado totalmente en esos 3-4 meses que había empezado el tratamiento. Era otra persona y estaba muy débil. El tema de Carlos nos remite un poquitito a la historia de todas las leucemias de todos los pacientes de este país. Y no solamente las leucemias, también de otras patologías, en las que lamentablemente hay ciertas circunstancias y ciertas leucemias que necesitan hacer un trasplante. Y si bien es cierto, hay un tipo de trasplante que se hace en el país, otros, que son los que necesitan este tipo de patologías, no se llegan a hacer aquí. Lo que seguía era otra quimio, inmediatamente. En ese momento yo me di cuenta de que él no iba a aguantar otra quimio, de que era imposible en la condición que él estaba aguantar otra quimioterapia, y a pesar de todo el esfuerzo que hicieron los profesionales, quienes estuvieron con ellos desde el inicio, sabíamos de que no había la infraestructura
para trabajar y para tratar de llegar a una mejor solución. Cuando el doctor nos dijo que el tratamiento de Carlos ya había llegado ya a su límite acá, que ya no había forma de seguirle tratando acá, nosotros empezamos a buscar los principales hospitales en Brasil, ¿verdad? Las opciones que nos dio el doctor fue Brasil, Buenos Aires o Estados Unidos. Y nosotros fuimos a Brasil primero porque tenemos familiares allá para apoyarnos. Y segundo porque sabíamos que Brasil tenía un gran banco de donantes, ¿verdad? Y eso era un dato muy importante para nosotros. En Paraguay, cuando se habla de personas que tienen una enfermedad un poco más compleja, es muy común escuchar de que se fueron a San Pablo, Buenos Aires o a otro lugar para poder tratarse. Dejar el país, irte a un lugar extraño, con gente extraña que si bien te está ayudando, te está facilitando las cosas, no es lo mismo que estar en tu ambiente. Nosotros que hemos pasado por eso, sabemos lo complejo que es todo eso, ¿verdad? Porque significa un poco dejar a los hijos, dejar a la familia. Nosotros empezamos a llamar a los hospitales, a enviar correo, a pedir presupuesto y realmente cada día más nos asustaba los costos que son altísimos, ¿verdad? Para esa clase de tratamiento. Y los costos siempre se te dan por 45 días y no te puede decir cuánto realmente va a ser si se complica la situación, ¿verdad? Esto lleva a uno tener que acostumbrarse a estar en un lugar diferente. De repente la persona, Carlos no hablaba portugués, entonces le costaba entender lo que la enfermera o la doctora le decía. Y es un proceso fuerte, Hay que estar bien anímicamente para aguantar todo ese proceso. Carlos no estaba bien, él estaba bastante débil, no quería separarse de su familia y esa fue la parte más difícil. Yo creo que de todo el proceso, eso es lo que a él más costó, estar lejos de sus hijos, de su esposa. Fueron momentos muy duros. La niña de Carlos tenía 1 mes y el niño tenía 1 año y medio. Significaba turnarnos, o estar con los niños o estar con él. Y es muy difícil. No todo el mundo puede hacerlo, no todo el mundo puede estar. Es un desarraigo que cuesta, que da a la familia muchos dolores. Prácticamente 8 o 9 meses que estuvimos lejos de nuestra familia, lejos de nuestra casa, lejos de nuestros hijos, Bruno y Martina. Martina había nacido recién y bueno, prácticamente no tuvo la posibilidad de estar con su papá. Y tuvimos la suerte la bendición, la suerte, que en 30 días él estaba mucho mejor. Había recuperado, digamos, un poco su salud, su bienestar, que era lo que más nos preocupaba para poder hacer un tratamiento. Fue muy bien tratado en esos 2 hospitales, ¿verdad? Muy diferente de la otra realidad que habíamos visto acá, ¿verdad? Lastimosamente. No que no haya buenos profesionales, acá hay excelentes profesionales, pero lo que falta realmente es la estructura que se necesita para tratar a esos pacientes, ¿verdad? Nos impresionamos porque ni siquiera las ventanas se podían abrir para evitar contaminación, en cuanto que donde empezó el tratamiento, en plena quimioterapia, le llegaron a poner una habitación con una persona que tenía neumonía, lo cual es totalmente imposible de aceptar en la situación de una persona con inmunidad deprimida, ¿verdad? Uno ve de que no solamente el tratamiento en sí, pero cada etapa, desde la nutrición, fisioterapia, respiración, la forma de dar los medicamentos, todo
todo estaba muy bien planeado, muy bien pensado y trabajado con personas idóneas, ¿verdad? Nosotros cuando pensamos en la estructura que había acá, veíamos de que la misma persona tenía que atender a un montón de gente con problemas totalmente diferentes y imposible pedir una especialización a una persona que tenga que estar haciendo ese tipo de atención. Nadie iba a creer en su momento de que a un amigo tan cercano, tan querido, le iba a tocar el problema de la enfermedad como le tocó este problema de la leucemia a nuestro amigo Carlitos, ¿verdad? A partir de ahí nos empezamos a movilizar, a tratar de hacer actividades como para poder paliar toda esa necesidad que implica un tratamiento, como es el tratamiento de la leucemia. Actividades propias que conocemos, ¿verdad? Tanto como polladas, milaneseadas, rifas y otras actividades que son comunes, ¿verdad? Cuando queremos aportar y tratar de solucionar un poco el problema del amigo. En este caso así lo hicimos, pero esas actividades de repente no llenaban como así queríamos nosotros. Veíamos que la necesidad cada vez era más y más. Y bueno, algunas veces nos sentíamos también nosotros un poco desesperanzados, pero siempre confiados de que podía salir adelante nuestro querido amigo Carlitos. Y así fue evolucionando. Se consiguió una primera remisión completa, lo que significa controlar la enfermedad, ¿verdad? Pero ya sabíamos que tenía un mal pronóstico y efectivamente terminó por recaer. Se volvió a hacer tratamiento de quimioterapia y por suerte volvimos a conseguir una remisión completa, pero ya con la clara indicación de trasplante de médula ósea, ¿verdad? La primera vez que nos dijeron que Carlos tenía que hacerse un trasplante de médula ósea o que nos dijeron que él tenía que hacerse una punción en la médula, nosotros lo primero que pensamos era que se venía algo, una operación a espalda abierta y pensábamos que era la médula espinal, ¿verdad? Como no sabíamos, comenzamos a averiguar cómo era el proceso del trasplante y empezamos a entender de que la médula tiene un montón, no es como los grupos sanguíneos, sino que tiene una variación muchísimo más grande de grupos, lo cual hace de que la médula sea difícil encontrar un donante de 100%. Y nos enteramos de que, bueno, la médula ósea es un tejido esponjoso, es un líquido que tenemos en la cadera y en algunos lugares del cuerpo, ¿verdad? Que una punción en la médula no es nada que no se pueda soportar. Entonces, al ver eso, era que ni siquiera para saber qué grupo de médula teníamos la posibilidad de hacerlo acá, ¿verdad? Hoy en día, un poco ya en base a todo esto que se está haciendo, tenemos la suerte que ese es un paso que se ha conseguido hacer en Paraguay. Hay un laboratorio que lo está haciendo y realmente puede parecer poca cosa, pero para nosotros significa un gran logro porque pasamos por eso, pasamos por esa necesidad y tuvimos que resolverla a pecho. Fue un proceso que tardó un poco, pero que logramos hacer. Y cuando le ingresaron en el banco de donantes, se encontró un donante que era 80% compatible con él, de Curitiba, pero que lastimosamente esa persona no tenía bien su dirección, su teléfono, no fue posible contactar con esa persona. Entonces, no fue posible que esa persona sea la donante, ¿verdad? Y finalmente, entre los familiares de Carlos, que todos se habían hecho el examen de compatibilidad, o más conocido como el examen de HLA, se hicieron la mamá y todos sus hermanos, y mi cuñada Patricia fue la potencial donante con 50% de compatibilidad.
Y bueno, llegó el momento que se tenía que tomar una decisión y los médicos decidieron de que yo sería la donante, ¿verdad? Que era 50%, pero que en el Brasil se estilaba hacer ese tipo de trasplante y que era muy probable, ¿verdad? De que sea beneficioso para él, ¿verdad? Entonces me llamó mi hermano a decirme que yo iba a hacer y bueno, por supuesto, sin dudar, dije que sí, ¿verdad? No sabía ni lo que era, pero dije que sí, porque esa es la realidad en ese momento, ¿verdad? Cuando a Carlos le hicieron el trasplante de médula, se hizo vía periférica. ¿Eso qué quiere decir? Que el trasplante se sacó de la donante del brazo, ¿verdad? Y fue como una... Todo el mundo nos preguntaba, ¿qué tal salió la operación de Carlos? Y bueno, en realidad no fue una operación. El trasplante de médula consistía en la extracción de las células madre de la donante, que en este caso fue mi cuñada Patricia, ¿verdad? Le sacaron vía periférica todo el líquido que salía de la sangre, que se ingresaba a una máquina, sacaban de la sangre las células madre, que era lo que nosotros necesitábamos para Carlos, y por el otro lado ya volvían a meterle la sangre que ya había sido tratada. Luego de prácticamente 11 meses de tratamiento de quimioterapia, él estaba ya bastante débil, hay que decirlo, pero no obstante, esta médula que donó con tanto amor mi cuñada, finalmente había pegado. O sea, quiere decir de que eso fue aceptado por el organismo de Carlos, gracias a Dios. La parte triste de todo esto es que el organismo de él ya estaba tan debilitado que finalmente el desenlace no fue el que nosotros queríamos. Nos vemos en un sistema de salud donde la leucemia no es una prioridad, ¿verdad? La prioridad está seguramente en los accidentes de moto, salud materno-infantil, un montón de otras cosas, ¿verdad? Que yo no le quito importancia, ¿verdad? Pero nuestra realidad del día a día aquí en hematología es esa, ¿verdad? Y los déficits que estamos sintiendo y que mucha gente está detrás de la historia de Carlos Chitil, ¿verdad? Realmente eso nos impulsa a trabajar realmente para que podamos tener una atención buena aquí y que las personas no necesiten. Sabemos de que por la cantidad de gente por la cantidad de casos que hay, es un poco difícil tratar todo, pero creo que tenemos que crear las condiciones para que haya mejor forma de tratar a personas con esta enfermedad o otras que son un poco más complejas. En todo este año lo que hicimos fue ponernos las pilas como familia, tratar de sacar algo positivo de esta experiencia que tuvimos y empezamos a trabajar en la creación de esta fundación. Y fue así como empezamos a hablar un poco con Angie, ¿verdad? Y ver cómo podíamos hacer para acceder a un registro de donantes de médula, cómo podíamos hacer para ver qué más se puede hacer por estos pacientes acá en nuestro país. Alana tuvo la brillante idea de contactar una vez más con la Fundación Josep Carreras de España. Y al contarle todas las experiencias que estábamos teniendo con nuestros pacientes, no solamente con Carlos, porque le había mandado unos cuantos casos, ¿verdad? Él se sensibilizó bastante ante la situación que nosotros pasamos acá al tener esas limitaciones que tenemos. Él nos invitó a que vayamos juntas a Barcelona a conocer la Fundación Josep Carreras, cómo funciona, cómo fue creada y a compartir un poco experiencias y realidades. A conocer el lugar donde ellos hacen los trasplantes y a conocer lo que es su fundación para ver si es que se podría replicar de alguna forma en nuestro país la ayuda que ellos le brindan al pueblo español, que esta fundación que tiene la intención Angie de hacer puede brindarle también a nuestros compatriotas, ¿verdad? Y ahora contamos con el prestigio de contar con el apoyo invaluable de la Fundación Josep Carreras y sobre todo del doctor Henrik y toda su experiencia hematológica. Entonces uno piensa un poco que uno no entiende muchas veces
por qué ocurren las cosas, ¿verdad? Es muy difícil que entienda por qué pasó esto o por qué le pudo haber pasado eso a Carlos, ¿verdad? Pero lo lindo de ver esta situación que pudimos vivir con su esposa, ¿verdad? Es que él dejó como un legado, ¿verdad? Que yo veo que dejó eso en su familia y que ellos vean y puedan volcar eso a ayudar a los pacientes que finalmente son nuestros pacientes con los que nosotros tenemos que pelear todos los días para sacarlos adelante. Realmente a mí me reconforta muchísimo. Uno no sabe hasta qué ocurre y lo vive como lo vivimos nosotros, los amigos, la familia, y de eso aprendimos todos. Hoy le tenemos a Carlitos como ejemplo, como un luchador que nos dio realmente clase de cómo se combate a una enfermedad, de cómo se conlleva una enfermedad sin decaer, siempre pensando, siempre positivo, y de toda una familia atrás acompañándole. Lo positivo de estas circunstancias, ¿verdad?, es que Carlos nos dejó un legado no solamente de actitud, sino un legado familiar. Esta lucha que él hizo por tratar de que esto que le pasó a él no le pase a ningún otro paraguayo, o sea, que uno no tenga que irse a un país extranjero para poder hacerse eso, y que se trate dignamente en su lugar de origen, con su gente, con sus amores, con todo alrededor. Nosotros como familia estamos lanzando esta fundación para que tomen conciencia de lo que es una leucemia, un trasplante de médula, que todo el mundo cree que es algo difícil y muy doloroso, y no es así. Es simplemente una jeringa, sacar un líquido con la célula madre y trasplantarla al enfermo. Tan simple. Para honrar la lucha de Carlos Chitil, de mi esposo y de tantos otros pacientes que vencieron a la enfermedad con su lucha, y queremos trabajar para ayudar a mejorar la realidad de nuestro país en todo lo que tenga que ver en la lucha contra la leucemia. El hecho de estar transformando esto con el proyecto y la fundación, estar transformando algo positivo, veo como algo que a Carlos le hubiese encantado y que hubiese sin duda visto como un saldo positivo a todo esto, y no sé, una forma de redención también. Una experiencia, o sea, única, ¿verdad? Creo que es la única donación que uno puede hacer de órgano en vida, ¿verdad? O sea, creo que eso es muy importante. Y ojalá que pronto acá se pueda hacer, ¿verdad? Que es la finalidad de esta fundación, ¿verdad? Con el nombre de mi hermano, y que se pueda ayudar a mucha gente, ¿verdad? Queremos invitarles a que se sumen a ser los primeros donantes de médula ósea en nuestro país, y así poder ayudar a no pasar por todo lo que nosotros hemos pasado y vivido, alivianar el dolor a otras personas que tengan el mismo problema, la misma necesidad que hemos tenido nosotros con Carlos Francisco. Martina, la reina de la casa, la más linda del universo, la bebé más hermosa que existe. Te amo con todo mi corazón y voy a estar a tu lado siempre. Te amo. Bruno, el amor de mi vida, el bebé de papá, la persona más querida del mundo. Me muero de darte un beso, abrazo de oso y darte 1000 besos y comerte toda tu panza. Te amo. El amor de mi vida, Angie Duarte, la mujer más hermosa. Soy el hombre más bendecido del mundo por tenerte. Dios me puso a tu lado y me hizo el hombre más feliz del mundo.
Yeah.